Queridos amigos, hoy nos adentraremos en una historia dramática e impactante tras 6 años de matrimonio a los 36 años. Francisca Lachapelle, la mujer que una vez hizo sonreír al mundo entero, finalmente rompió su silencio. Por primera vez admitió públicamente el matrimonio infernal que tuvo que vivir en la oscuridad durante tanto tiempo. ¿Qué sucedió realmente tras las rejas? Descubrámoslo en el video de hoy. Era una noche cualquiera para quienes observaban desde afuera, pero para Francisca Lachapelle fue el instante en que su vida entera se partió en dos. Después de 6 años de matrimonio, de silencios acumulados y de sonrisas que solo eran máscaras, llegó un día en el que el dolor se volvió insoportable. Sentada frente a la ventana de su habitación, con las luces de la ciudad parpadeando como testigos indiferentes, supo que ya no podía seguir encadenada a una relación que se había convertido en su propio infierno. Recordó cada una de las veces en que había tratado de convencerse de que todo cambiaría, de que su compañero se transformaría en aquel hombre con el que había soñado construir una familia. Pero las promesas incumplidas y las palabras ásperas se acumulaban como piedras sobre su pecho. Lo que al inicio había sido amor y complicidad se había convertido en un peso insoportable. Esa noche, frente al espejo, mirándose a los ojos con una franqueza que no se permitía desde hacía mucho tiempo, Francisca se dijo a sí misma: ya no más. El corazón le latía con fuerza, no por miedo al futuro, sino por la certeza de que por primera vez estaba tomando una decisión por ella y no por las apariencias. La televisión, las entrevistas, las cámaras que siempre buscaban capturar la sonrisa de una mujer fuerte y realizada, no conocían la verdad. Nadie sabía que tras bambalinas se escondía una guerra silenciosa que había desgastado sus fuerzas y su espíritu. Esa misma noche, recogió fuerzas de los lugares más recónditos de su ser. Recordó a la niña que alguna vez soñó con llegar a la televisión, con inspirar a otros a través de su historia. Esa niña merecía ser rescatada. Tomó su celular y con manos temblorosas comenzó a escribir un mensaje que jamás pensó enviar un adiós, no solo a una relación, sino a los años en los que había callado su propio dolor. No fue fácil. Hubo lágrimas, hubo dudas, hubo una voz interna que le susurraba que quizá era mejor seguir como estaba. Pero en ese mismo instante, otra voz más fuerte emergió desde lo más profundo de su ser, la voz de la dignidad de la mujer que sabía que había llegado el momento de romper cadenas. Cuando cerró los ojos y se recostó finalmente, sintió miedo, sí, pero también un alivio desconocido. Por primera vez en mucho tiempo respiraba con libertad. No sabía cómo reaccionaría el mundo, no sabía qué consecuencias tendría en su vida profesional o personal. Pero una certeza brillaba en su interior. Estaba eligiendo la vida, la verdad y la posibilidad de volver a ser feliz. Esa noche no fue simplemente el fin de un matrimonio. Fue el comienzo de una Francisca nueva, más valiente, más consciente de su valor. Fue el primer paso de un camino difícil, pero también liberador. Un camino que pronto se volvería público, dejando al descubierto no solo la historia de una mujer, sino el grito de muchas que como ella habían aprendido a callar demasiado tiempo. El día en que Francisca decidió hablar en público, no fue elegido al azar. Llevaba semanas preparándose, convenciéndose a sí misma de que merecía contar su verdad con la frente en alto. El plató de televisión, donde tantas veces había conducido entrevistas y sonreído ante las cámaras, se convirtió en esa ocasión en el escenario de su confesión más íntima. Mientras el equipo técnico ajustaba las luces y el maquillaje le daba los últimos retoques, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. No se trataba de un simple programa más. Aquella era la oportunidad de decir lo que había callado durante años. Cuando se encendieron los reflectores y escuchó el conteo final 3, 2, 1, aire. Francisca respiró hondo y decidió que no daría marcha atrás. Hoy no estoy aquí como presentadora, comenzó con voz temblorosa pero firme. Hoy hablo como mujer, como ser humano que ha vivido en silencio un matrimonio que se convirtió en dolor y que ahora elige la libertad. El silencio que siguió fue absoluto.
Sus compañeros la miraban sorprendidos, algunos con los ojos brillosos. El público en el estudio apenas podía creer lo que escuchaba. Francisca continuó relatando sin entrar en detalles morbosos, pero con una honestidad cruda como la ilusión de un amor eterno había terminado en desilusiones y noches de lágrimas. Dijo claramente que no buscaba venganza ni compasión, sino que deseaba transformar su experiencia en un mensaje de esperanza para aquellas mujeres y hombres que aún permanecían atrapados en relaciones que apagaban su esencia. No es fácil decir basta, no es fácil enfrentarse al qué dirán, pero quedarse en un lugar que destruye tu alma es aún más doloroso, afirmó mientras su voz se quebraba, apenas lo justo para mostrar su vulnerabilidad. Las redes sociales estallaron en minutos. Los titulares inundaron la prensa digital. Francisca Lachapelle rompe el silencio. La presentadora revela el lado oscuro de su matrimonio. Pero más allá del ruido mediático, lo que realmente tocó a la gente fue la humanidad de su testimonio. Miles de mensajes llegaron de personas anónimas agradeciéndole por haber puesto palabras a sus propios silencios. Esa confesión pública no solo cambió la percepción que muchos tenían de ella, sino que la transformó a nivel personal. Era como si al pronunciar aquellas frases se hubiera quitado de encima un peso que la encadenaba. Ya no era la mujer que fingía sonrisas para las cámaras. Ahora era la mujer que se atrevía a mostrarse real frágil y al mismo tiempo inmensamente fuerte. Lo más revelador para Francisca fue comprender que no había perdido nada, al contrario, había ganado autenticidad. Su vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza y su historia en un faro para muchos. La confesión pública no fue solo un acto de valentía individual, sino una lección colectiva sobre la importancia de reconocerse y decir basta a tiempo. Aquel día, mientras las luces se apagaban y el equipo recogía el set, Francisca se quedó sola unos segundos en el escenario vacío. Sonrió no como presentadora, sino como mujer libre. Esa sonrisa no necesitaba cámaras ni espectadores, era para ella misma. La confesión de Francisca no tardó en convertirse en un tema de conversación nacional. Apenas unas horas después de transmitirse el programa, su nombre ocupaba las primeras tendencias en redes sociales. Hashtags como Valentía de Francisca y Rompiendo el Silencio se multiplicaban en Twitter, Facebook e Instagram. Lo que en un principio había sido un acto personal de liberación, se transformó en un fenómeno colectivo de debate social. Los programas matutinos y los portales digitales dedicaron segmentos completos a analizar sus palabras. Algunos panelistas la alababan por su coraje, llamándola un ejemplo de resiliencia. Otros, con tonos más críticos, cuestionaban si era prudente exponer su vida privada de esa manera. Sin embargo, la ola de apoyo superaba con creces las voces de duda. Mujeres de todas las edades, desde amas de casa hasta figuras públicas, compartían sus propias historias, inspiradas en el testimonio de Francisca. Los mensajes que le llegaron a través de sus cuentas oficiales eran incontables. Una joven escribió: «Gracias por ser mi voz. Yo también pensé que estaba sola, pero escucharte me dio fuerzas». Una mujer mayor confesó: «Me atreví a dejar atrás 30 años de dolor porque vi tu valentía». Aquellas palabras la conmovían hasta las lágrimas cada noche al revisar su celular. Pero con el apoyo también llegaron las consecuencias inevitables. Su expareja reaccionó públicamente negando algunas de sus afirmaciones y acusándola de exagerar. Esto generó una segunda ola de titulares, alimentando aún más la polémica. Francisca, sin embargo, eligió no responder con ira. Su postura fue clara. «No estoy aquí para señalar culpables, sino para compartir mi verdad y ayudar a otros a reconocer la suya». Esa serenidad sorprendió incluso a sus críticos. En lugar de entrar en un círculo de acusaciones, Francisca mantuvo la calma y se concentró en su mensaje. Esta actitud no solo fortaleció su imagen, sino que la convirtió en una voz aún más respetada en temas de relaciones, autoestima y empoderamiento. Las cadenas internacionales también se interesaron por su historia. Fue invitada a programas en Estados Unidos y América Latina, donde volvió a repetir lo mismo, que su intención no era crear un escándalo,
sino mostrar que nadie está condenado a vivir en una cárcel emocional. La profundidad de su relato junto a su sinceridad traspasaba fronteras y conectaba con personas que jamás habían escuchado su nombre antes. Sin embargo, no todo era positivo. Francisca también experimentó el costo emocional de abrir su intimidad al mundo. Hubo noches en que se sintió agotada, abrumada por la magnitud de la atención recibida. Algunas amistades se alejaron incapaces de lidiar con el escrutinio mediático. Incluso familiares cercanos le pidieron que dejara las cosas en el pasado. Aún así, ella sabía que no había vuelta atrás. Su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino también a quienes encontraban en sus palabras un espejo de sus propias luchas. Lo más impactante fue el efecto inmediato en su carrera. Lo que algunos productores temían que dañara su imagen, en realidad la revitalizó. Francisca fue percibida como alguien auténtico, cercano y humano. Las marcas que trabajaban con ella reforzaron su confianza entendiendo que la honestidad conectaba más con el público que la perfección artificial. En paralelo, organizaciones dedicadas a la protección de mujeres y la promoción de relaciones sanas comenzaron a contactarla. Le ofrecieron colaboraciones, invitaciones a conferencias y propuestas para campañas de concienciación. De manera inesperada, Francisca había pasado de ser una presentadora de televisión a convertirse en un símbolo de fortaleza emocional y social. Con el paso de los días, la intensidad de la polémica disminuyó, pero lo que quedó fue mucho más profundo el respeto. Sus seguidores no solo la admiraban por su talento en pantalla, sino también por su capacidad de mostrarse vulnerable y real. Su vida ya no era simplemente la de una figura pública, era la de una mujer que había aprendido a reconstruirse y que había decidido compartir ese proceso sin maquillajes. En la intimidad, Francisca encontraba paz, al ver que sus palabras habían sembrado semillas de cambio. Cuando recibía mensajes de mujeres que decían haber dado el primer paso hacia la libertad gracias a ella, entendía que cada lágrima, cada crítica y cada duda habían valido la pena. Su confesión había dejado de ser un acto individual para convertirse en una causa colectiva. Aquella ola de reacciones tanto buenas como difíciles fue la confirmación de que su voz tenía un propósito mucho mayor. Y aunque sabía que lo más duro estaba por venir, la reconstrucción de su vida lejos de las cámaras y de la polémica, también comprendía que el primer paso ya estaba dado. El mundo ahora la veía con otros ojos, no solo como una figura de la televisión, sino como una mujer que había hecho historia con el simple acto de decir su verdad. Tras la tormenta mediática y el torbellino de emociones que desató su confesión, Francisca enfrentó un punto de quiebre en su vida. Lo que comenzó como un desahogo personal terminó transformándose en un catalizador que la impulsó a replantearse toda su carrera, sus relaciones y, sobre todo, su propia identidad. Durante las primeras semanas, el ritmo era agotador. Invitaciones a programas internacionales, entrevistas en portales digitales, solicitudes para dar charlas motivacionales. Parecía que todo el mundo quería escuchar más de su historia. Sin embargo, detrás de las cámaras, Francisca se refugiaba en la soledad de su casa. Allí, entre cuatro paredes, se daba el lujo de llorar, de recordar y también de sanar. Entendió que había vivido demasiado tiempo para complacer a los demás y que había llegado el momento de priorizarse a sí misma. Uno de los cambios más visibles fue su relación con el público. Antes, Francisca era admirada como presentadora de televisión, una figura elegante y sonriente que acompañaba a las familias a diario. Ahora era vista como una mujer de carne y hueso, con cicatrices, con miedos y con una valentía que inspiraba. Esa nueva conexión emocional con su audiencia la hizo más cercana, más querida y al mismo tiempo más influyente. La confesión también marcó un antes y un después en su carrera profesional. Los productores de televisión, lejos de temer un declive en su imagen, descubrieron que el público estaba más interesado que nunca en ella. Le ofrecieron proyectos distintos, programas donde podía abordar temas de superación personal, entrevistas más íntimas y espacios donde su voz era protagonista no solo como presentadora, sino como mujer. Pero quizás el giro más profundo ocurrió en su vida personal. Francisca comenzó a reconstruir puentes con su familia.
Aunque algunos habían cuestionado su decisión de hablar públicamente con el tiempo, comprendieron que ella necesitaba ese paso para liberarse. Las conversaciones familiares antes llenas de silencios incómodos, ahora estaban cargadas de honestidad. Con su madre especialmente encontró un espacio de complicidad. Hija, le dijo una noche, tu dolor se volvió luz para muchas personas. No todos tienen el valor de hacer lo que hiciste. En paralelo, Francisca se abrió nuevamente al amor, pero esta vez desde un lugar distinto. Ya no buscaba llenar vacíos ni ocultar heridas, ahora buscaba compartir desde la libertad. Esa madurez le permitió vivir relaciones más sanas, aunque también se dio cuenta de que por el momento su prioridad era ella misma. El activismo llegó casi sin proponérselo. Su nombre comenzó a asociarse con campañas en contra de la violencia psicológica y a favor de la autoestima femenina. Fue invitada a conferencias en universidades, a congresos de mujeres líderes y a paneles internacionales, donde compartió escenario con figuras reconocidas. Cada vez que tomaba un micrófono fuera de los estudios de televisión, sentía que estaba cumpliendo una misión más grande que cualquier rating. La repercusión incluso llegó a inspirar proyectos comunitarios. Con un grupo de mujeres que había conocido a través de sus redes sociales, fundó un espacio de apoyo llamado Voces Libres. Allí, mujeres de distintas edades compartían sus historias, se acompañaban mutuamente y recibían herramientas para empezar de nuevo. Francisca asistía cuando podía, pero incluso cuando no estaba presente. El proyecto seguía creciendo, alimentado por la fuerza de las experiencias compartidas. La transformación también se reflejó en su día a día. Francisca adoptó rutinas más enfocadas en el bienestar, empezó a practicar meditación, dedicó tiempo a escribir un diario personal y redescubrió la pasión por la música y la lectura, hobbies que había dejado en segundo plano. Cada pequeño gesto se convirtió en un recordatorio de que la vida seguía y que merecía ser vivida en plenitud. No obstante, no todo fue fácil. Todavía había momentos de duda, noches en que se preguntaba si había hecho lo correcto al exponer tanto de sí misma. La presión mediática era constante y había días en que extrañaba la relativa tranquilidad de su vida antes de la confesión. Sin embargo, cuando esas dudas aparecían, bastaba leer una carta de alguna mujer agradecida o escuchar un testimonio en Voces Libres para recordar que su decisión había tenido un propósito más grande. El verdadero punto de inflexión llegó cuando fue reconocida en un evento internacional como una de las voces más influyentes en la lucha por el empoderamiento femenino en América Latina. De pie en el escenario con el galardón en sus manos, Francisca pensó en la mujer que había sido años atrás, insegura, atrapada en una relación que la desgastaba, temerosa de hablar. Ahora, frente a miles de personas que la aplaudían, entendió que había transformado su dolor en fuerza y su silencio en un grito de libertad. Ese fue el momento en que Francisca se prometió algo a sí misma: nunca volver a callar su verdad. Porque su historia, lejos de ser solo suya, pertenecía también a todas las personas que habían encontrado en ella un espejo, una guía o simplemente una chispa de esperanza. Francisca Lachapelle había recorrido un camino lleno de obstáculos, pero también de victorias personales. Después de años de silencio y de una confesión que removió titulares en toda Latinoamérica, llegó el momento en el que su historia trascendió de lo personal a lo colectivo. Ya no era solamente la mujer que había sobrevivido a un matrimonio infernal, sino un símbolo viviente de resiliencia y autenticidad. Los medios seguían de cerca cada paso que daba. Pero la diferencia era clara. Francisca ya no se dejaba definir por las cámaras. Era ella quien controlaba el relato. Sus entrevistas ya no giraban en torno al escándalo, sino a su capacidad de transformar el dolor en motor de cambio. La gente quería escuchar cómo lo había logrado, qué herramientas usó para no rendirse y cómo había encontrado nuevamente la paz en medio de la tormenta. En sus charlas, Francisca solía repetir una frase que se convirtió en mantra para miles de mujeres. Tu verdad nunca es tu enemiga, es tu mayor fuerza. Con esa convicción inspiraba a otras a no esconder sus heridas, a comprender que la vulnerabilidad también es una forma de poder. Muchas la veían como un faro en medio de la oscuridad
una prueba viviente de que siempre es posible levantarse incluso cuando se ha tocado fondo. El impacto fue más allá de lo emocional. Con la Fundación Voces Libres, Francisca canalizó su energía en proyectos concretos, programas de apoyo psicológico, talleres de empoderamiento económico para mujeres que habían salido de relaciones abusivas e incluso becas para jóvenes que soñaban con una carrera en comunicación. Lo que comenzó como un espacio pequeño de encuentro virtual se convirtió en un movimiento que traspasó fronteras. A nivel personal, la transformación también fue notable. Francisca, con serenidad y madurez, eligió rodearse únicamente de personas que le aportaban paz. Volvió a confiar en el amor, pero desde un lugar distinto, sin idealizaciones, sin cadenas, sin miedo a la soledad. Encontró en la libertad interior la base de cualquier relación sana. Y aunque no siempre compartía los detalles de su vida íntima, la seguridad que transmitía en cada aparición era un reflejo de la mujer nueva, que había renacido de sus propias cenizas. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando fue invitada a su natal República Dominicana para recibir un homenaje, frente a una audiencia que incluía familiares, amigos y seguidores que habían viajado kilómetros para verla. Francisca tomó el micrófono y dijo con lágrimas en los ojos: "No soy un ejemplo de perfección, soy un ejemplo de que todos podemos empezar de nuevo". El público estalló en aplausos, y esa noche quedó grabada como el símbolo de su reconciliación consigo misma y con sus raíces. Su legado se consolidó no solo en las páginas de los medios, sino en los corazones de quienes encontraron en ella el valor de contar su propia historia. Miles de mensajes llegaban a diario a sus redes sociales, desde mujeres que salían de relaciones abusivas hasta jóvenes que aprendieron a poner límites en sus vidas. Cada testimonio era la prueba de que su dolor había sido transformado en un combustible poderoso que encendía otras luces. El tiempo le enseñó que no se trataba de borrar el pasado, sino de resignificarlo. Francisca no renegaba de su historia, la abrazaba como parte de su identidad. Porque sin aquellas noches de lágrimas, no existirían los días luminosos de ahora. Sin los silencios prolongados, no existirían sus discursos llenos de fuerza. Sin la herida, no habría cicatriz que mostrar con orgullo. Y así, poco a poco, Francisca se convirtió en más que una figura televisiva. Fue maestra, mentora, activista y, sobre todo, inspiración. Lo que empezó como la confesión dolorosa de un matrimonio roto, terminó siendo un legado de valentía que se extendió por generaciones. Al mirar atrás, ella misma lo resumió con una frase que se volvió titular en todos los portales: "Lo que un día fue mi infierno, hoy es el fuego que me impulsa a vivir". Esa sentencia condensaba toda la transformación de su vida y se convirtió en la semilla de esperanza que dejó para quienes la escuchaban. El capítulo final de su historia no hablaba de tragedia, sino de renacimiento. Francisca demostró que las heridas no nos definen, lo que nos define es lo que hacemos con ellas. Y al compartir su verdad, abrió caminos para que otros también se atrevieran a hacerlo. La historia de Francisca Lachapelle no es solo la de una mujer que atravesó un matrimonio marcado por la oscuridad, sino la de alguien que tuvo el valor de transformar su dolor en un canto de esperanza. Al abrir su corazón y confesar lo que había callado durante tanto tiempo, nos recordó a todos que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de temerle a nuestra propia verdad. Hoy Francisca no es el eco de un pasado tormentoso, sino la voz firme de una generación que no quiere callar más. Su experiencia nos demuestra que siempre hay un después, incluso en los momentos más difíciles, y que cada caída puede convertirse en el impulso para volver a levantarnos con más fuerza. Y ahora, quiero dirigirme a ti que has acompañado este relato hasta el final. ¿Cuántas veces has guardado silencio por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces has sentido que tu historia no merece ser contada? Francisca nos enseña que cada una de nuestras voces tiene poder, que lo que hoy parece herida, mañana puede ser cicatriz de orgullo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar sobre tu propia vida, a abrazar tu verdad sin miedo y a compartir este mensaje con quienes lo necesiten. Suscríbete a nuestro canal
Acompáñanos en más historias como esta, y juntos sigamos construyendo un espacio donde el valor, la resiliencia y el amor propio sean siempre protagonistas. Porque al final, como dijo Francisca, lo que un día fue mi infierno hoy es el fuego que me impulsa a vivir. Y quizás en tu vida también haya un fuego esperando a encenderse.